Nadie esperaba que la nueva del equipo descubriera lo que ni el auditor interno se atrevía a mencionar. Una sola carta bastó para desatar el bloqueo total del sistema y convertir su despido en la peor jugada del año. El ascensor se detuvo en el piso 43 con un pequeño zumbido eléctrico. A esa hora, justo antes del café de las 9, el ala ejecutiva aún olía a desinfectante caro y a perfume de poder. Yo llevaba 5 semanas trabajando como analista de cumplimiento, pero parecía que llevaba años conteniendo la respiración. Cada paso entre los cubículos era un equilibrio entre lo que veía y lo que podía decir. Ese martes, el hijo del CEO, Rodrigo, estaba de regreso de Singapur. Su sombra era más larga que su experiencia, y cada empleado lo sabía. No tenía puesto oficial, pero se movía como si cada activo de la compañía estuviera a su nombre. Él no caminaba, él invadía espacios. «Buenos días», le dije, con un tono neutro al cruzarme con él en la zona de impresoras. «¿Tú eres la nueva? ¿La de compliance?», preguntó sin mirarme, hojeando unos papeles recién salidos de la máquina. «Sí, justo estaba imprimiendo», intenté explicar. «Perfecto. Hoy quiero que me prepares un informe de operaciones sensibles, solo de este trimestre», interrumpió. «Ah, y no lo comentes con nadie». Microintriga. ¿Por qué el hijo del CEO necesita eso justo ahora? Volví a mi mesa con las palabras rebotando en mi cabeza. El informe que pedía era técnicamente confidencial, pero ya existía. Lo extraño era que Rodrigo lo solicitara por fuera del protocolo, como si quisiera omitir que lo había visto. Activé el sistema de consulta interna y verifiqué. El informe original estaba bloqueado. Solo acceso con doble firma, CFO y auditor. Algo olía a pólvora. A la media hora, encontré una anomalía en los registros de transacciones cruzadas. Una operación ficticia de 600 millones estaba segmentada en 6 transferencias menores, dispersas entre filiales en 3 países. El problema no era el monto, era el silencio, microintriga. ¿Quién más sabe esto? ¿Y por qué nadie ha hecho nada? El sistema mostraba que la primera alerta había sido activada hace 6 semanas, pero fue desactivada manualmente. ¿Por quién? Por el propio Rodrigo. Y lo peor, el documento de desactivación tenía mi nombre, fechado 2 días antes de que yo empezara en la empresa. Me temblaron las manos. Guardé capturas. Imprimí los logs. Armé una carta sellada, dirigida directamente al auditor externo que llegaría esa tarde para la revisión trimestral. Sabía que había cámaras. Sabía que el sobre pasaría por manos que no eran de fiar. Pero ya no importaba. A las 17:47 dejé el sobre en el buzón del auditor. Lo sellé con cinta roja. Al día siguiente, a las 08:03, las puertas de vidrio de la directiva no se abrieron. El sistema las había bloqueado automáticamente por riesgo grave de integridad corporativa. Y a las 08:07, Rodrigo irrumpió en mi espacio. «Hoy es tu último día, lárgate», dijo. Sus ojos no tenían furia, tenían miedo, pensaban que yo me iría en silencio. Lo que no sabían es que aún no había terminado. No me moví. Rodrigo me lanzó esa orden con la autoridad de quien nunca ha tenido que justificar nada. Pero yo, con el corazón latiendo como tambor de guerra, solo lo miré. No como una empleada, no como una amenaza. Lo miré como alguien que ha decidido, de una vez por todas, no retroceder. «¿Quiere formalizar su orden por correo?», pregunté con voz clara mientras abría mi laptop. Su mandíbula se tensó. «No hace falta, ya está hecho», espetó y se dio la vuelta. Microintriga. ¿Qué significa «ya está hecho»? Apenas desapareció por el pasillo, me llegaron 3 notificaciones. Una cancelación inmediata de mi badge de acceso,
un aviso de recursos humanos citándome a una reunión a las 10:00 y un mensaje sin asunto del auditor externo. Hablemos, ahora. Mi sangre se convirtió en electricidad. Cogí mi bolso, imprimí el respaldo físico de mi investigación y bajé por las escaleras. El buzón del auditor estaba vacío, pero él no. Lo encontré en la sala 6B, el único lugar sin cristales. Apenas me vio, asintió con la cabeza. ¿Sabes lo que enviaste?, preguntó sin rodeos. Sí, y sé que lo van a intentar borrar. ¿Ya lo intentaron? Me mostró su tablet. El sistema había intentado eliminar la carta automáticamente a las 00:03, pero el sello físico la activó como evidencia protegida. La plataforma de cumplimiento había disparado el bloqueo a las 07:59, justo antes de que los ejecutivos llegaran. Microintriga. ¿Quién más está moviendo piezas desde dentro? ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. Depende. ¿Estás dispuesta a sostener esto ante el Consejo? Estoy dispuesta a no quedarme callada. Me extendió un documento. Era una declaración oficial, redactada a mano, con mi nombre. No era una renuncia. Era una solicitud de protección bajo el protocolo de alertador interno. La firmé. A las 10:00 fui a la reunión con recursos humanos. La sala olía a tensión y a desinfectante. Me esperaban 2 personas, la directora de RRHH y un abogado corporativo. Lamentamos informarte que hemos decidido finalizar tu contrato, efectiva inmediatamente, dijo ella con tono de voz entrenado. ¿Cuál es la causa? Pérdida de confianza. ¿Basada en? Información confidencial mal gestionada. Saqué el documento del auditor y lo deslicé sobre la mesa. Estoy protegida por el protocolo interno. Cualquier represalia es ilegal desde el momento en que se activó el sistema de integridad. Ustedes ya lo saben. Los ojos del abogado se crisparon. La directora tragó saliva. Microintriga. ¿Alguien del equipo legal está implicado también? Me ofrecieron un paquete de salida con cláusula de confidencialidad. Lo rechacé. Si insisten, esto lo resolveremos ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Me fui sin firmar nada. Esa noche, a las 19:42, recibí un correo. Solo decía una frase. Ella fue la única que avisó. Firmado, inversor principal. Y una cita para el día siguiente. Consejo extraordinario. Asistencia obligatoria. Me despidieron al amanecer. Me senté en su mesa al anochecer. Has vivido una injusticia laboral tan brutal que pensaste en rendirte. Tu historia puede darle fuerza a otra. Cuéntala. A las 07:58 estaba en el vestíbulo de la planta ejecutiva. El mismo lugar donde, 2 días antes, Rodrigo me echó como a una intrusa. Hoy, las cámaras giraban más lento, como si también quisieran ver qué pasaba. El Consejo Extraordinario había sido convocado con carácter urgente. La circular no mencionaba nombres, solo decía evaluación inmediata de cumplimiento y continuidad de dirección. Pero las caras de los asistentes, grises, mudas, lo decían todo. Entré. Nadie me detuvo. Microintriga. ¿Quién permitió su entrada esta vez? Había 15 personas sentadas, inversores clave, miembros externos del consejo, el auditor y 3 asientos vacíos que debían estar ocupados por el CEO, el CFO y Rodrigo. No aparecieron. La primera en hablar fue Elena Savio, la presidenta del Comité de Auditoría. La señora Alejandra Díaz, analista de cumplimiento, ha activado correctamente el protocolo de alerta de integridad interna, dijo con una voz firme, pero no agresiva. La documentación que aportó ha sido validada. Un murmullo recorrió la mesa. A partir de hoy, se inicia una investigación formal. ¿Microintriga? ¿El Consejo ya sabía parte de esto y lo encubría? Miré a los rostros, uno por uno. Algunos no me sostenían la mirada.
Otros me observaban con una mezcla de respeto y prevención. El inversor principal, Raimundo Cortés, se inclinó hacia el micrófono. ¿Estás dispuesta a declarar bajo juramento que nadie te indujo a crear esta denuncia? Nadie. Lo hice porque el silencio me parecía más peligroso que la verdad. Raimundo asintió. No sonrió, solo hizo una seña al abogado del consejo. Procedamos con la votación preliminar de suspensión temporal de la directiva implicada. En ese momento se abrió la puerta. Rodrigo entró, solo, con el nudo de la corbata suelto, las mejillas encendidas de furia. ¿Qué está pasando aquí?, rugió. Esto es un circo. Rodrigo, interrumpió Elena sin levantar la voz. Estás suspendido mientras dure la investigación. El sistema de cumplimiento validó la operación ficticia y tu firma digital. No puedes participar. Él se giró hacia mí. Tú no entiendes dónde te has metido. Yo creo que sí, respondí. Microintriga. ¿Qué más tiene Rodrigo bajo la manga? El consejo no respondió a su rabia. Solo lo dejaron hablar, gritar y finalmente salir. Sabían que todo lo que dijera podía usarse en su contra. En mi contra, en cambio, había una sola cosa: haber sido valiente en un lugar que premia el miedo. Terminada la sesión, Elena me pidió que esperara. Sabes que ahora estás expuesta, ¿verdad? Lo sé. El sistema puede protegerte por dentro, pero por fuera estoy sola, pero estoy tranquila. Antes de irme, Raimundo se me acercó. ¿Qué necesitas para seguir adelante con esto? Solo una cosa: que se haga justicia, no show. Ya no hay vuelta atrás, dijo, y se fue sin más. La tarde cayó sobre la ciudad como una sábana pesada y gris. Desde mi pequeño departamento en Lavapiés, el mundo seguía girando. El tráfico sonaba como siempre, los vecinos regaban sus plantas, y yo no podía dejar de revisar mi buzón de voz. Habían pasado solo 6 horas desde la reunión del consejo, pero las reacciones ya se desataban como tormenta de verano. Primero, un correo anónimo. Vigila tu espalda. Esto no termina aquí. Después, una llamada perdida sin número. Y luego, lo más extraño: mi acceso al sistema de cumplimiento fue restablecido. Microintriga. ¿Por qué restablecer mi acceso justo ahora? ¿Trampa o apoyo? Abrí el sistema con las manos frías. Un nuevo informe titulado Desviaciones históricas Q1, Q4 aparecía en el dashboard. No lo había generado yo, pero llevaba mi firma digital. ¿Era una trampa o una advertencia? Verifiqué los logs. Lo había subido alguien desde un dispositivo físico dentro de la oficina, a las 18:06, minutos después de mi salida. ¿Rodrigo? ¿El CFO? ¿O alguien más? ¿Con acceso? Llamé al auditor. ¿Tú subiste un informe a mi sesión? No. ¿Qué pasó? Alguien está intentando sembrar pruebas falsas. Voy para allá, respondió, y copia todo. Todo. Microintriga. ¿Alguien quiere ensuciar su nombre antes de que la investigación avance más? Pasé la noche imprimiendo copias, almacenando respaldos cifrados, enviando todo a una dirección externa bajo seudónimo. También redacté una declaración para la Comisión Nacional de Valores. No sabía si la necesitaría, pero ya había aprendido. El silencio no me protege. Los hechos, sí. A la mañana siguiente, un nuevo correo esperaba en mi bandeja. Esta vez oficial. Asunto: cita con equipo de comunicación externa. Cuerpo: necesitamos gestionar una narrativa coherente. La prensa ha solicitado tu versión. Me reí en voz baja. ¿Mi versión? Me querían convertir en historia, no por justicia, sino por imagen. Llegué a la reunión con una grabadora en el bolso y todas mis respuestas preparadas. Había 3 personas: la directora de PR,
un abogado y un asesor de crisis con sonrisa plastificada. «Queremos ayudarte», dijo la PR con voz dulce como jarabe vencido. «Pero necesitamos alinear mensajes». «¿Alinear con qué?», pregunté. «¿Con la verdad o con la reputación de la empresa?». Microintriga. ¿Intentarán comprar su silencio ahora que la prensa huele sangre? Me ofrecieron 3 cosas. Un bono por gestión responsable del riesgo. Una carta pública agradeciendo mi compromiso ético. Una cláusula de confidencialidad de por vida. No acepté ninguna. Si me obligan a firmar silencio, seré ruido. La PR perdió la sonrisa. El asesor de crisis apagó la grabadora. El abogado dijo: «Eso puede perjudicar tu futuro profesional». ¿Y qué futuro me dejarían si no hiciera nada? Salí de allí con las manos vacías y la frente en alto. A las 19:14, otro correo. Esta vez, solo 2 líneas. La comisión ha recibido su declaración. Se abrirá expediente. Gracias por su coraje. El viernes amaneció con una calma densa, de esas que no presagian descanso, sino tormenta. En el portal de noticias financieras más leído del país, el titular gritaba desde la pantalla de mi móvil: «Investigación interna paraliza la dirección de grupo empresarial tras alerta de analista de cumplimiento». No mencionaban nombres, pero los ojos que saben leer entre líneas ya me veían. Mi buzón corporativo, que aún seguía activo por error o por voluntad de alguien, empezó a llenarse como un vaso agrietado. Correos de empleados que nunca me saludaron. «Gracias por lo que hiciste». «Ya sospechábamos, pero nadie se atrevía». «¿Estás bien?». Y entonces llegó uno que heló todo mi sistema nervioso. «Tenemos lo mismo en la filial de Perú. ¿Puedes hablar con nosotros?». Microintriga. ¿La operación de 600 Netter era solo una pieza de algo más grande? Contesté con un solo sí y un número cifrado para contacto seguro. A las 12:40, en una videollamada sin rostros, solo iniciales, escuché cómo los patrones se repetían: contratos duplicados, gastos triangulados, firmas falsificadas. Lo que yo descubrí era solo la superficie, y la superficie ya se estaba resquebrajando. En paralelo, el consejo envió una carta interna a todos los empleados. Intentaron sonar firmes, pero lo único que transmitían era daño controlado, o el intento. La organización tomará medidas ejemplares. La confianza se construye actuando. Pero no hablaban de mí, ni de Rodrigo, ni del dinero, ni de nada que realmente importara. Microintriga. ¿Intentan apagar el incendio con niebla? Esa misma tarde recibí una invitación inusual. Una mesa redonda con otros alertadores corporativos, organizada por una ONG de transparencia. Al principio dudé. No era activista, ni buscaba fama. Pero acepté. La cita era en 2 semanas, en una universidad. Tema: el precio de hablar, ética, riesgo y sobrevivencia en el mundo corporativo. Antes de cerrar el portátil, entró otra notificación. Rodrigo del Monte presenta demanda por difamación y filtración de datos. Me quedé mirando la pantalla en silencio. No tenía miedo, tenía rabia contenida. Me demandaba por decir la verdad, y él estaba usando el mismo sistema que lo había expulsado. Microintriga. ¿Puede Rodrigo girar el tablero legal a su favor? ¿O acaba de cavar más profundo? Llamé a Raimundo Cortés, el inversor. Rodrigo me ha demandado. Déjalo, están desesperados. Pero esto puede manchar el proceso. No, si los registros del sistema siguen intactos. ¿Lo están? Hasta ahora. Silencio. Y luego: prepárate, Alejandra. Van a probar con fuego lo que no pudieron callar con miedo. Colgué. Me miré al espejo. No me reconocí del todo. Ya no era la chica de cumplimiento que archivaba alertas. Era la voz que encendía alarmas. El lunes siguiente no comenzó con café. Comenzó
con citaciones judiciales. A las 08:12, 2 agentes del juzgado corporativo entregaron en mano una notificación oficial. Alejandra Díaz, requerida para declaración formal en proceso por difamación y uso indebido de información sensible. Rodrigo estaba jugando su última carta, y lo sabía. Llamé al abogado de la ONG que había organizado la mesa redonda. Aún no lo conocía en persona, pero su voz era cálida y seca al mismo tiempo. «Recibimos copia de la demanda. Vamos a ayudarte», dijo. «Pero prepárate. Van a usar todo contra ti». Microintriga. ¿Hasta qué punto Rodrigo está dispuesto a mentir para protegerse? En la citación se incluía un expediente que me dejó helada. Copias manipuladas de correos, fechas alteradas, supuestos chats con mi firma, que nunca existieron. La estrategia era clara. No podían negar los hechos, pero sí podían presentarme como una empleada desequilibrada, obsesionada, con sed de protagonismo. Era su palabra, con millones detrás, contra la mía. Esa tarde, el despacho legal de la compañía convocó una rueda de prensa. No para anunciar avances, no para limpiar su nombre, sino para destruir el mío. Una portavoz vestida de blanco marfil, con voz de terciopelo corporativo, leyó lo siguiente. Lamentamos que personas ajenas al proceso hayan manipulado información delicada y difundido falsedades con consecuencias aún por evaluar. Sin mencionar mi nombre, pero señalándome con cada palabra. Microintriga. ¿Quién dentro de la empresa filtró el expediente falso? Minutos después, recibí un mensaje de Elena Sabio, la presidenta del comité de auditoría. No están todos con ellos. Confía. Revisa el sobre que dejaste. No lo abrieron todo. Corrí a casa. Abrí el respaldo físico que había guardado en una caja fuerte improvisada, y ahí estaba, un segundo USB, que yo misma había olvidado incluir. Dentro, la grabación de una videollamada del 3 de abril. Rodrigo, el CFO, y un tercero hablando de hacer desaparecer los documentos del Q1. Una de las frases era demoledora. Si alguien ve ese informe antes de junio, estamos acabados. Microintriga. ¿Esta prueba bastará para desmontar la demanda y exponer el encubrimiento? Llamé a Raimundo. Se la envié cifrada. ¿Puedes hacerla llegar al juzgado sin que me destruyan primero? Pregunté. Puedo hacer algo mejor, dijo. Que la escuche el fiscal en la sesión preliminar. Colgué. Tenía las manos frías, pero la espalda erguida. Por la noche, en redes sociales, algo inesperado empezó a pasar. Una etiqueta comenzó a circular. Ella avisó, sin mi nombre, sin rostro, pero con fuerza. Historias anónimas, apoyos, gente que no conocía compartiendo frases como «Por cada Alejandra hay 100 silenciadas». Hablar no debería ser un acto heroico. Alguien me escribió por DM. «No te conozco, pero gracias. Me hiciste sentir menos sola». Y esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos, porque si intentaban borrarme, ya no podían hacerlo en silencio. El edificio judicial imponía respeto, pero también tenía ese aire frío de los lugares donde las verdades se arrugan entre expedientes. Era miércoles, 09:31, y yo estaba sentada frente a una sala que olía a papel viejo y miedo nuevo. Mi abogado revisaba mis declaraciones por última vez. ¿Preparada?, me preguntó. No, pero voy a hacerlo igual, respondí. La audiencia preliminar por difamación y uso indebido de información estaba por comenzar. Rodrigo no estaba en la sala. En su lugar, 3 abogados con trajes que costaban más que mi sueldo anual y sonrisas que no llegaban a los ojos. Microintriga. ¿Qué pasará si el juez acepta las pruebas manipuladas antes que las verdaderas? El juez tomó asiento. Neutral, imperturbable.
La parte acusadora habló primero. Mostraron documentos falsificados, correos que no existieron, chats con timestamps dudosos. Hablaron de inestabilidad emocional, de búsqueda de protagonismo, de delirio de persecución. Me pintaron como una Cassandra fuera de control, una amenaza pública. Mi abogado pidió la palabra. Su señoría, la defensa solicita que se reproduzca un archivo digital de fecha 3 de abril. Ha sido verificado por peritos independientes y contiene audio y video. Proceda, dijo el juez. Se apagaron las luces y por primera vez la sala escuchó la voz real de Rodrigo. Si alguien ve ese informe antes de junio, estamos acabados. ¿Lo de la firma de ella? Tranquilo, ya lo arreglé. Parece que fue ella misma. El silencio que siguió fue absoluto. Solo el leve zumbido del aire acondicionado. Los abogados de Rodrigo no sabían dónde mirar. Microintriga. ¿Rodrigo huirá o contraatacará? El juez pidió una pausa. 15 minutos. En ese lapso recibí un mensaje del inversor Raimundo Cortés. Se está preparando una demanda penal contra Rodrigo. Lo de hoy cambió el tablero. Salí a respirar al pasillo. Me temblaban las piernas, no por miedo, por la tensión acumulada, por saber que, tal vez, después de tanto ruido, alguien al fin escuchaba. Una periodista se me acercó. ¿Tienes algo que decir? Estamos en directo. La miré. Dudé, pero hablé. No fui valiente, solo fui incapaz de seguir mirando hacia otro lado, y me fui sin más. Microintriga. ¿Será suficiente para que otras se atrevan también? Esa noche, el titular en prensa decía: grabación hunde estrategia legal del hijo del CEO. La denunciante no mintió, alertó. Documentos falsificados implican red más amplia. La etiqueta, él la avisó, subió como espuma. En las oficinas del grupo se suspendieron 12 ejecutivos. Rodrigo, aún sin aparecer públicamente. ¿Y yo? Yo recibí una oferta inesperada. Unirme como asesora a un nuevo comité de integridad, independiente del grupo, creado por los mismos inversores que me quisieron callar. Queremos que nadie tenga que pasar lo que tú viviste, me dijeron. No respondí de inmediato. Había algo que tenía que hacer antes. Mañana volvería a entrar a ese edificio, pero no como demandada, sino como testigo clave. Viernes, 08:27. Volví a atravesar el mismo umbral de mármol donde, semanas atrás, sentí que todo se derrumbaba. Pero esta vez no me temblaban las manos, ni llevaba la cabeza baja. Entré como testigo, como pieza clave, como alguien que dejó de pedir permiso para existir. La audiencia penal contra Rodrigo comenzaba ese día. El fiscal de delitos económicos abrió la sesión con una frase que aún me retumba. La integridad no se premia en esta sala. Aquí se protege. Rodrigo estaba presente, por fin, sentado con los codos en las rodillas y los ojos clavados en el suelo. No había cámaras, solo papeles, pruebas, verdades, y una sala llena de personas que ya no podían fingir que no sabían. Microintriga. ¿Cómo reaccionará Rodrigo al escuchar, uno por uno, los elementos que él mismo ayudó a esconder? Mi declaración fue larga, 3 horas exactas. Repasé cada anomalía, cada correo, cada intento de encubrimiento. El juez no me interrumpió. Rodrigo sí, en la mitad del segundo bloque, golpeó la mesa. Eso no es así. Ella no sabe lo que estaba haciendo. Señor Del Monte, interrumpió el juez sin levantar la voz. Aquí quien evalúa la verdad soy yo. Silencio. El fiscal proyectó luego la grabación clave, esa donde Rodrigo hablaba de arreglar la firma. Su abogado pidió aplazar la audiencia por inestabilidad emocional del acusado. Denegado. Microintriga. ¿Rodrigo dirá finalmente algo verdadero? ¿Intentará un acuerdo? Al final del día,
La acusación formal incluía manipulación documental, obstrucción de investigación interna, uso indebido de sistemas de cumplimiento, intimidación a alertador protegido. Antes de retirarme, el fiscal se me acercó. Gracias por resistir. Sin tu constancia, esto no habría llegado aquí. Gracias a ustedes por creer, aunque fuera tarde. Nunca es tarde para arruinarles el guión a los que se creen intocables, dijo con una media sonrisa. Salí del juzgado con la tarde en la cara. Los rayos atravesaban las torres de cristal del distrito financiero. Vi, de lejos, a una mujer en traje formal que me miraba desde una esquina. Me hizo un gesto con la cabeza. No la conocía, pero entendí. Microintriga. ¿Qué impacto dejará todo esto en otras empresas? ¿Y en la vida de Alejandra? Al llegar a casa, una carta me esperaba bajo la puerta. Sin remitente. Solo una frase en la portada. No te detengas. Dentro, un sobre con un ticket. Entrada reservada. Congreso Internacional de Ética Corporativa Bruselas. Nombre: Alejandra Díaz. Ponente principal. No pude evitar sonreír. No porque gané, sino porque, por fin, entendí que lo que hice no fue un acto de valentía, fue un acto de dignidad. Y la dignidad, cuando resiste, también se hereda. Bruselas, marzo. Nunca imaginé estar aquí, ni bajo estos focos, ni frente a una audiencia de más de 400 personas, ni con una presentación a mi nombre que no habla de números, sino de coraje. La sala está llena de expertos en ética, auditores, inversores, periodistas, antiguos alertadores y gente que aún no sabe que un día también los serán. Alguien me susurra al oído antes de subir al estrado. Respira. No tienes que sonar perfecta, solo tienes que sonar real. Y entonces empiezo. Mi nombre es Alejandra Díaz. Hace un año trabajaba en una oficina donde el silencio era más caro que el fraude. Hoy estoy aquí porque no lo acepté. Microintriga. ¿Qué dejará esta historia como huella, más allá del castigo o el reconocimiento? Durante 20 minutos relato lo que pasó. No solo los hechos, sino los momentos en los que estuve a punto de rendirme. Las noches sin dormir, las veces que dudé de mi cordura. Y también hablo de las personas que me sostuvieron, el auditor que no miró para otro lado, la inversora anónima que me envió una frase de aliento, la ONG que me tendió la mano cuando mi nombre ya era pólvora. Cuando termino, la sala guarda silencio. No por indiferencia, sino por respeto. Y entonces alguien se pone de pie. Luego otra persona. Luego otra. No aplauden mi valor. Aplauden que aún sea posible elegirlo. Microintriga. ¿Y después de esto, qué sigue para Alejandra? Esa noche, camino sola por las calles de la ciudad. Las luces se reflejan en los adoquines mojados. Mi vida no volvió a ser la de antes. No tengo el mismo trabajo, ni los mismos amigos, pero tengo algo que antes no sabía que me faltaba. Paz. El proceso contra Rodrigo sigue su curso. Ya no tengo que asistir. Ya no soy la denunciante. Ahora soy asesora. Y en unas semanas volveré a Madrid para formar parte del comité que rediseñará los sistemas de integridad de varias empresas que me contactaron desde el escándalo. No para ser símbolo, para asegurar que nadie más tenga que serlo. Epílogo informal dentro de capítulo. Una tarde cualquiera, abro un correo sin asunto. Solo dice: gracias por no callarte. Firmado: alguien que te escuchó en silencio. Y entiendo que la historia ya no es mía. Es de todas las personas que, como yo, un día pensaron que estaban solas y descubrieron que hablar no te destruye, te reconstruye. Han pasado 8 meses desde aquella mañana en que Rodrigo me gritó: «Hoy es tu último día, lárgate». A veces lo recuerdo, como si lo dijera todavía, y sonrío, porque no era mi último día, era el suyo. El último día
en que su apellido bastaba para intimidar, en que su silencio podía comprar obediencia, en que su firma digital era sinónimo de impunidad. Microintriga. ¿Qué fue lo último que se supo de Rodrigo y la antigua directiva? Rodrigo fue condenado hace 3 semanas a 5 años de inhabilitación para cargos de dirección y a una multa de 7 cifras. No hubo lágrimas, ni apelación. Solo un comunicado escueto que decía: aceptamos la resolución judicial con respeto institucional. El CEO, su padre, renunció por motivos personales tras una breve estancia en Dubái. El CFO fue inhabilitado por omisión grave. La empresa sobrevive, cambió de nombre, reformuló su estructura. Pero todos saben que su historia está manchada, y también salvada, por una carta, por un sobre, por una voz, la mía. Microintriga. ¿Y Alejandra? ¿Quién es ahora fuera del escándalo? Yo trabajo ahora como asesora externa en programas de ética en empresas medianas y ONGs. No quiero un cargo fijo. Quiero moverme, escuchar, cuidar. A veces me invitan a hablar en universidades. A veces escribo en medios que antes me ignoraban. Y a veces simplemente camino y observo. Una tarde, en una cafetería en Atocha, una joven se me acercó. ¿Eres tú?, me preguntó. ¿Yo quién? La que entregó la carta. Asentí. Yo también vi algo en mi empresa. Pensé que estaba loca. Pero te vi, y ya no tengo miedo. Me dejó una servilleta doblada, con una dirección de correo, y se fue. Microintriga. La historia vuelve a comenzar, pero con otra voz. Esa noche abrí la servilleta. Solo decía: no quiero ser heroína. Solo quiero no traicionarme. Gracias por hacerlo posible. Y entendí que la historia nunca fue sobre mí. Fue sobre todas las que aguantaron por dentro lo que nadie quiso ver desde fuera. Sobre cada sistema que tembló, no por el poder, sino por la verdad. Sobre cada mujer que dejó de pedir permiso para ser escuchada. Y sobre el eco que queda cuando una sola voz se atreve a romper el ruido.